Hoy día, como decimos, partimos en el capítulo 9, en el capítulo 13, en los primeros 9 versículos que nos sirven de base para nuestra meditación. En el capítulo anterior hubo varias enseñanzas, temáticas diferentes, relatos sobre algunos acontecimientos de la vida del Señor o enseñanzas que fueron impartidas a sus discípulos, a la multitud que le seguía, ya sea por curiosidad, ya sea por estos deseos de aprender, o por la secreta esperanza de ser beneficiarios o testigos de alguno de sus milagros, y por sus infaltables líderes, los líderes o representantes de los líderes religiosos de la época, que solo buscaban acusarle, buscaban apuntarle con el dedo, buscaban eliminarlo incluso de sus contornos, de su territorio, porque lo sentían una amenaza para su privilegio y su posición. Un capítulo en el cual vimos enseñanzas como la levadura de los fariseos, las parábolas del rico insensato, el afán y la ansiedad, el tesoro en el cielo, el siervo vigilante y el siervo infiel, y finalmente los párrafos finales en las que nos habla de Jesús como causa de división, aún en las familias, como nos habla de la incapacidad que tenían muchos, sobre todo aquellos religiosos de la época y la misma población, para reconocer los tiempos que ellos vivían. Pero ellos sabían conocer el tiempo referido al clima. Siendo esto para el Señor una contradicción. Y también nos habla de aquello del pago de una deuda completa por aquel deudor que no se pone de acuerdo con su adversario antes de ir a un juicio. Dejándonos algunas enseñanzas para nosotros, por cierto, que es muy importante. Que el Señor viene a la tierra a cumplir una misión, Él está decidido a hacerla. Incluso lo plantea como que Él vino a echar fuego y que ya se había encendido. Y que nos dice que Él es causa de división y que aún entre la familia, y esto es algo que hoy aún todavía puede acontecer. El Señor llama también a reconocer en este texto que pasamos la semana anterior el tiempo que se está viviendo, como cuando está frente a Jerusalén y se lamenta y dice a Jerusalén en voz que le pone Lucas ahí en este mismo evangelio: oh, si supieras cuán es el tiempo de tu visitación, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Y la gente también está en esa posición y Él los llama a reconocer el tiempo. Y Pablo dice: hoy es el día de la salvación, porque mañana puede no ser ya. Entonces, la idea del Señor es que hay que ponerse a cuentas con el Señor en este tiempo, arrepentirse, reconciliarse con Dios, creer en Dios, creerle al Señor y no postergar una decisión de confesar al Señor como el Salvador y seguirle, disponerse a seguirle. Y todo eso que está allí pareciera que continúa Lucas haciendo un énfasis, ese llamado de lo que está diciendo el Señor, lo continúa en el capítulo que hoy día empezamos, y nos encontramos con que tenemos inicialmente un llamado urgente, un llamado casi diríamos imperioso y angustioso. El Señor, al decir de Lucas, Lucas continúa su relato del Evangelio relacionando las recientes enseñanzas que repasamos recién y las prédicas del Señor con lo que aborda ahora. Poniéndolas, dice el texto, en el mismo tiempo, es decir,
en este tiempo que el Señor habló estas cosas, ocurrieron y también planteó estas otras. Un tiempo que nosotros sabemos que es indefinido. Lucas no pone exactamente, ocupa mucho en aquel tiempo, después de unos días, después de un tiempo. No pone los días y los precisos años. Es preciso para detalles de salud, por ejemplo, como médico que era. O de otras cosas, como cuando habló del anuncio del nacimiento de Juan, del anuncio de María, del nacimiento del Señor y los detalles que los relata solo él. Pero en esto del tiempo él no se ocupa, porque su fin no es hacer un relato orden cronológico exacto. Por eso dice, más o menos en este tiempo en que el Señor hizo estas cosas, también dijo estas otras. Y lo único que sabemos es que entre su salida de Galilea para ir a Jerusalén, a enfrentar la culminación de su misión allí en el Gólgota. Y entonces dice que vienen a Jesús algunos que estaban allí, que o vinieron expresamente o que estaban entre la multitud, y entonces a raíz de lo que él está hablando, le preguntan y le cuentan que de un hecho del cual no se sabe nada más que esto que dice Lucas aquí. Ni siquiera escritores seculares de la época mencionan una situación como esta y la destacan como para poder decir esto podría corresponder a tal parte de la historia. Pero ellos seguramente la habían vivido o la habían visto o habían conocido o les habían contado y le cuentan al Señor de unos hombres que fueron muertos mientras ofrecían sacrificios y su sangre se mezcló con la sangre del sacrificio. Por cierto, llama la atención que mencionan a Pilatos, pero ellos no hay ninguna opinión o juicio sobre la maldad o sobre la persona del gobernador Pilatos, la tiranía del Pilatos. Por cierto, no fue él el que vertió la sangre, fueron quienes le servían. Por orden, seguramente, con la anuencia del gobernador. Por eso dice que Pilatos había hecho que su sangre se mezclara con la sangre de su sacrificio. Y ellos no hacen ningún juicio sobre Pilato. Tal vez esperaban que Jesús lo hiciera, pero Jesús sorprende nuevamente con su respuesta. Y responde con una pregunta, probablemente, conociendo el pensamiento de ellos, que como hemos visto otras veces, aunque Lucas esta vez no lo explicita. El Señor, Lucas en varias partes de su evangelio dice que el Señor, conociendo el pensamiento de ellos, les dice, ¿por qué pensáis esto en vuestro corazón? Que es más fácil decir esto que sí. Aquí no, pero pareciera que también Él conoce cuál es el pensamiento, lo que ellos quieren oír. Probablemente si Él condena a Pilato por eso, puede ser un motivo para que lo apresaran. O si Él se pone de parte del mismo, la acusación o la cosa implícita en la pregunta que traen o en la noticia que ellos traen, les está dando la razón a un pensamiento antiguo que era muy común en ese tiempo. ¿Pensáis que esto, le dice el Señor, pensáis que estos galileos eran más pecadores que los demás habitantes de Galilea? Esto era un pensamiento común en la época y entre los judíos. Muchos pensaban que las enfermedades, que la muerte accidental o repentina era un castigo divino por el pecado. Y que a mayor pecado o más grave el pecado, castigo mayor. ¿Se acuerda el ciego, el que nos relata el Evangelio de Juan? Y estaba ahí un ciego mientras él iba con sus discípulos, y hasta sus discípulos, los mismos discípulos del Señor, reflejan este pensamiento. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que hubiese nacido ciego? Y esa era la creencia común. Ojo, no es una creencia que hoy día esté erradicada. Hay muchos que predican, hay muchos que dicen que las enfermedades son producto del pecado. Es este mismo pensamiento. Pero el Señor no los infla, como dice Gerardo ahí en la meditación del devocional. El Señor no los pescó en esto.
Alguien podría haber dicho, se fue, como dice Gerardo, se fue en la ola por otro lado. No, él sabía lo que ellos pensaban. Y no era importante. No era lo importante. Jesús pone las cosas en una real dimensión. Eso no es así, eso que vosotros pensáis. Porque esto era más malo, les pasó aquello. No. Pero no argumenta, ojo, no argumenta contra la creencia supuesta, sino que expresa que si ellos no se arrepienten, perecerán igualmente que aquellos. Les cambia absolutamente como que les cambia el tema. Los relaciona con lo que él venía diciendo en el capítulo 12. Nosotros tenemos una deformidad en la Escritura que está dividida en capítulos y en párrafos. Pero el relato del Evangelio es una continuidad. Por lo tanto, lo que está diciendo Lucas aquí se relaciona necesariamente con lo que escribió en el capítulo 12. Y ahí les decía, arréglate con el adversario antes de ir al juez. Que es una forma de decirle, tenéis que arrepentiros y ponerte a cuentas con el Señor antes de que el Señor venga o antes que llegue el juicio. Porque cuando llegue al juicio no tienes oportunidad de arrepentirte. Y aquí le está diciendo a ellos, le está ratificando, eso la verdad que da lo mismo. Si ustedes no se arrepienten, es decir, si no se vuelven a Dios, están sonados igual que ellos. No van a morir tal vez por ahí haciendo el sacrificio, asesinados por los pero van a morir en la impiedad y tendrán la misma condenación. Cuando él dice, moriréis igualmente, podría interpretarse como que se refiere a la forma, es decir, en forma repentina y asesinados tal vez en una forma cruel. O también más bien al hecho de que si no hay arrepentimiento, que si no se vuelven a Dios, todos perecerán. Y esto es lo que parece más lógico del relato y de la idea de la respuesta que da el Señor Jesús. Jesús más bien se está refiriendo a aquello, es decir, ustedes van a morir en la impiedad si no se arrepienten, igual que ellos. Jesús está diciendo que independiente, da lo mismo que cómo murieran. Lo que debe haber antes de ello es un genuino arrepentimiento, un volverse a Dios. Arrepentimiento es en el fondo eso, es como girarse, darse vuelta de la cara al pecado, darle la espalda al pecado y la cara a Dios. Con sinceridad, con contrición, con devoción. Y no sentirse, entre comillas, menos pecadores que aquellos y no, o no tener una sensación de ser más santos que aquellos que tuvieron una tragedia o sufrieron la muerte tan cruel como la que describen. Y para refrendar este argumento, esta enseñanza, esta idea, el Señor trae a colación otro hecho del cual no existe otro registro. Él dice, y aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé. Allí donde estaba aquel estanque de Siloé, estanque que en la Escritura es nombrado, y era parte de la zona periférica de la ciudad y acumulaba las aguas que llegaban hasta ahí, se acumulaban para ser distribuidas en la ciudad. Y a ese estanque mandó el Señor a lavarse al ciego. A ese de nacimiento que le dijeron los discípulos, ¿quién pecó este o sus padres para que naciera ciego? Le dijo, no, para que la gracia de Dios se manifieste en él, la gloria de Dios sea manifestada. Y le dijo que se fuera a lavar al tanque de Siloé el ojo después de haberle puesto lodo sobre ellos, y se lavó y volvió viendo. Eso es una nota al margen. En ese tanque, dice, allí donde estaba ese estanque, hubo un episodio que era probablemente conocido por el Señor o por los otros que estaban ahí, porque el Señor, por supuesto, del Señor de García, porque Él lo menciona, y no se los cuenta como algo nuevo.
sino que les pregunta a ellos si aquellos también pensaban que en aquellos casos era lo mismo que estaban pensando de los que fueron asesinados por las huestes de Pilato. Y de este hecho tampoco hay otras referencias, tanto en la Escritura como en otros textos de la época, en el cual una torre en el tiempo de la construcción sería, no sabemos, no dice, no es detalle. Es como en las parábolas, hay cosas que el Señor cuenta en la parábola que no tienen ninguna trascendencia para el mensaje final que Él está dando. Aquí tampoco Él se detiene a explicar, lo da como por un hecho sabido, que una torre, tal vez en construcción, cayó, mató a 18 personas. No es una tragedia menor. Y Él le pregunta si piensan que esos eran más culpables que los otros moradores de Galilea por esto que ocurrió. Reiteramos que este era un pensamiento común en los judíos de la época, de que los más culpables, los pecadores, eran los que sufrían esas tragedias y estas situaciones. Y reitera lo que ya dijo. No. Antes, o sea, en vez de pensar que ya eran más pecadores que cualquiera otro, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y se está refiriendo no de la misma forma, sino que todos vais a perecer en impiedad. El Señor le está diciendo que no deben perder el foco, que no deben pensar en su propia bondad, en su rectitud, en comparación con aquellos que fueron drásticamente castigados, a su entender, como ellos entendían, ¿no? Seguramente por su pecado, sino que ellos también requieren arrepentimiento y perdón para no correr la misma suerte que aquellos. Seguramente el Señor no lo explica, ni Lucas tampoco, pero debemos entender, aquellos que murieron en forma tan repentina ahí no tuvieron ni tiempo de arrepentirse, no tuvieron tiempo ni de clamar a Dios probablemente. Si estaban ahí, les cae la cuestión encima y se acabó. Y el Señor les advierte, no penséis aquellas cosas. Cuando uno se compara con otro, normalmente tiende a sobreexaltar la propia bondad. Y el Señor advierte tantas veces en su palabra, no miréis la paja en el ojo ajeno, mira la viga en el tuyo. O aún más le dice, no juzguéis para no ser juzgados, porque con la medida con que juzgáis, os juzgarán a vosotros. Con la medida con que medís, os volverán a medir. Y Pablo dice Pablo que tú que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que condenas al otro haces lo mismo. Y estos se sentían buenos, se sentían mejores. Estos deben haber sido muy re malos, mira lo que les pasó. Pero el Señor entonces pasa a un relato del Evangelio, pasa a un relato de una parábola. Y dice entonces que el Señor les cuenta una parábola. Como un corolario de lo anterior, de lo que Él le está enfatizando a sus auditorios. Como para fijarles en la mente la urgencia del llamado al arrepentimiento. El Señor Jesús cuenta una parábola. Y dice que un hombre tenía una viña y que plantó en una viña una higuera. Qué raro. ¿Por qué entre medio de las viñas? Yo no soy agricultor ni tengo idea de eso, ¿no? Pero una higuera dentro de una viña. Hay otras versiones que dicen que en su jardín plantó una higuera, perdón. Y plantó una higuera. Y dice que vino un año a buscar fruto y no lo halló. Vino al año siguiente y no lo halló. Y vino al tercer año y no halló nada. ¿Se acuerda el episodio cuando el Señor Jesús va camino a sus discípulos y tiene hambre y va a una higuera?
Dice, esperando encontrar un fruto, y no lo encuentra, y maldice esa higuera por no tener fruto, y después cuando pasa la higuera está seca. La higuera parece, yo tengo la imagen de la higuera, y lo que más me acuerdo de la higuera es el poema de Juan Ibarburu, cuando dice, porque es áspera y fea, porque todas sus hojas son grises, yo le tengo piedad a la higuera. Y termina que esa higuera en la tarde, después cuando ella pasó por ahí, se iba a sentir orgullosa de decir, hoy a mí me dijeron hermosa. Es un hermoso poema de Juan Ibarburu. Si no lo conoce, busque Juan Ibarburu ahí y busque la higuera. Es precioso. Y entonces, hojas grandes, hojas... Y el fruto se esconde entre medio de las... No es un fruto que salte a la vista como cuando usted ve un naranjal, ve un limón, ve de estos que tienen frutas de colores que resaltan y usted las ve de lejos. Aquí no, aquí estaba ahí metido entre medio y no había que ir a mirar entre las hojas si había fruto, y el Señor no lo halló. Dice que este hombre venía todos los años a ver, se supone que esperaba después de un tiempo prudente, ciertamente, que el árbol creciera y que diera frutos. Y entonces le dice al viñador, córtala, si está ocupando espacio, está ocupando agua, está haciendo perder tiempo, está inutilizando la tierra, sácala de ahí. Y el viñador, en la parábola del Señor, el viñador toma un papel protagónico. Y como tantas veces el Señor sorprende con sus parábolas, con algo que da un giro a lo que está relatando. Y dice que el viñador se convierte en el abogado, defensor de la higuera. Apela por la higuera. Pide un año más para abonar, para cavar la tierra alrededor, cuidarla en forma especial y ver si da fruto al año siguiente. Hay un compromiso emocional del viñador, afectivo con la higuera. Él ha estado dándole tiempo personal, trabajo, y probablemente era su personal desafío, porque él sabía que el dueño de la viña quería tener frutos de esa higuera. Y hay una emoción en la petición. Me hizo recordar la canción. ¿Se acuerda de la canción? ¿No se acuerda de qué canción? A ver con qué canción la puede relacionar. ¿Se acuerda? Está muy malo el corralero. Y allá en el potrero como viejo está. Y vino el patrón, hay que ayudarlo a que muera, para que no sufra más. Y tú tienes que matarlo. Y él dice, ¿cómo pretenden que yo, que lo crié de potrillo, le pegue un balazo, un cuchillazo? Déjelo, yo lo voy a cuidar hasta que se muera de viejo. Pareciera esta la actitud del viñador, ¿no? ¿Cómo la voy a cortar si le he dedicado 3 años o más, tal vez? Porque eran 3 años que venía a buscar fruto, pero a lo mejor la higuera estaba más años. Y voy a cavar, y voy a cuidarle, voy a dedicarle tiempo extra para que a ver si... ¿Y si da fruto? El texto original pareciera ahí dar un punto suspensivo, como que él se quiebra, no puede seguir. Y después le dice, y si no, emocionado tal vez la cortas después. E intercede por la higuera. Interesante notar que el Señor nos dice qué pasó después, en la parábola. Es como en la parábola del hijo pródigo. La vamos a ver un poquitito más adelante. También deja la cosa en suspenso al final. ¿Qué pasó? ¿El hijo mayor entró a la fiesta o no entró? El final se lo imagina usted. El final se lo imagina el oyente. Aquí nos dice qué pasó con la higuera. Solo cuenta que el hecho de que la historia, para dejar en el auditorio la impresión de esta urgencia. Si el trabajo y el esfuerzo ayuda a que la higuera dé fruto, bien, dice él, hará bien. Y si no hay fruto, será cortada aún ese otro año nuevo que tenga. Por cierto, esta parábola tiene una aplicación a la nación de Israel. Sin duda que tiene una aplicación a la nación de Israel. Como pueblo escogido de Dios. Pero también tiene una aplicación similar, personal e individual. Evidencia que hay un tiempo en el cual ya no habrá otra oportunidad. Que puede que el tiempo
se acabe. Aunque la parábola omite el juicio, o sea, está hablando la parábola, orienta al juicio y a la oportunidad al tiempo para, a la oportunidad a tiempo para el arrepentimiento. Está relacionada con la conversación que tuvo el Señor recién, también. Ponte de acuerdo con tu adversario antes de ir a juicio. O si vosotros nos arrepentís, igual que aquellos que les cayó la torre o aquellos que fueron muertos en el sacrificio, pereceréis igualmente. Igualmente esta parábola nos sirve para ilustrarnos que Dios es el Dios de las oportunidades, es el Dios de los nuevos comienzos, es el Dios del nuevo día, es el Dios de las nuevas misericordias que cada mañana se renuevan, como dice Jeremías. Nuevas son tus misericordias cada día. Pero un día que solo Dios sabe, ya no habrá nuevas oportunidades. Su paciencia se agota ahí. Algunas reflexiones finales que podemos hacer de estos breves textos. ¿Pensáis que eran ellos más culpables? Como dice en el capítulo, versículos 2 y 4, no es la pregunta o la reflexión a hacerse cuando nos enfrentamos a una calamidad o a una tragedia, de cualquier tipo, personal, familiar, grupal, nacional, lo que sea. No es la pregunta, ¿eran estos más culpables? Debemos, en cambio, preguntarnos, ¿qué lección debo sacar de ello? ¿Para qué es esto? Es como tantas veces hemos repetido en otras circunstancias, no debo preguntarme ¿para qué? ¿Por qué? Debo preguntarme ¿para qué? El por qué le corresponde al Señor, Él sabe, Él conoce, Él tiene el control de todo. Él sabe por qué permite o por qué hace ciertas cosas. Si Él es soberano, nosotros debemos entender que Él es soberano sobre el bien y sobre el mal, sobre las cosas buenas y sobre las cosas malas. Él hace llover, dice, sobre justos e injustos. Él manda a Ciro, que es un tirano, emperador, conquistador, y le dice que eres su escogido para salvar a su pueblo. Él elige a un hombre como sus discípulos y lo tiene ahí en el círculo de los preferidos para que sea el instrumento de la perdición, de la traición, porque Él tiene la soberanía sobre todo. Entonces no hay que preguntarse si esos serán mejores que nosotros o que los demás. La lección, ¿qué lección debo aprender de aquello? ¿Qué me enseña ese hecho? ¿Y para qué? Y luego el Señor, lo que dice el Señor, si no os arrepentís todos pereceréis. El arrepentimiento es la parte humana del proceso de conversión. La fe está de afuera, viene de afuera. Nos da a Dios la fe. El arrepentimiento es lo que nosotros hacemos en el proceso de darle la espalda al pecado y volvernos a Dios. Pero la salvación por gracia, por medio de la fe, de modo alguno suprime o exime la responsabilidad humana. Usted es responsable de su pecado. Cada uno es responsable. El pecador que perece en su pecado, él es responsable de su pecado. Señor, déjala aún este año. También la paciencia de Dios con los pecadores. Pedro dice que Dios es paciente y aún espera para que los pecadores se arrepientan. Por eso alarga el juicio, alarga el tiempo para el juicio. El Señor es paciente con los pecadores, con nosotros. Y debe ser una medida para nosotros.
como Pablo dice, somos imitadores de Dios, o sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿En qué sentido? Pablo exhorta que nosotros debemos imitar a Dios en el trato con nuestros semejantes, de la misma manera que Dios es paciente con nosotros. Ser pacientes con el prójimo. A veces se nos agota muy rápido la paciencia, pero el Señor nos enseña a que debemos ser pacientes. Además debemos aprender que el Señor está esperando frutos de nuestras vidas y que nos da para ello un nuevo año, una nueva oportunidad para dar fruto. Él vendrá nuevamente por su fruto. Él espera recibir fruto. También aprendemos que no debemos pensar que lo malo que le ocurre a otros es producto del pecado. Puede que lo sea. Y pensar porque ellos son más malos, más pecadores que nosotros. Debe pensar que solo la misericordia y la gracia de Dios manifestada en su providencia nos evita estas calamidades a nosotros. Y el llamado del Señor, además, y es el de la iglesia, es de urgencia. Arrepentidos porque el tiempo se acaba. Juan decía, arrepentidos porque el tiempo se ha acercado. Y en otra parte de su mensaje decía Juan el Bautista, el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Es decir, ya viene el corte. Él no sabía cuándo iba a ser, pero estaba anunciando al Mesías que venía. Y Pablo dice que el Señor está cerca. Pablo no tenía idea, a pesar de todo lo inspirado que fue para escribir, de cuántos años iban a pasar, porque él sabía que el único que sabe el tiempo es el Señor y no nosotros, los hombres. Por eso el mensaje es urgente, arrepentíos, porque el tiempo se acaba. Es como el mensaje con que yo terminaba la semana anterior también allí en Limache predicando del texto que leíamos del capítulo 12. Hoy, dice Pablo, es el día de la salvación. Hoy es el día aceptable. Mañana no existe. Mañana puede que no llegue. Por eso la urgencia, arrepentíos hoy y creer, como decía Juan, y creer en el Evangelio, creer en la buena nueva, creer en el Señor, aprender, como decía el texto anterior, a reconocer los signos o señales de los tiempos, porque el tiempo se acaba. Que el Señor nos bendiga.